a todos. Antes de comenzar, pues como no podría ser de otro modo, me gustaría agradecer la Hermandad de la Candelaria y del Niño Jesús Perdido, pues la invitación para mostrarles pues, el breve conocimiento que hasta el día de hoy hemos podido obtener sobre la imagen del Niño Jesús Perdido. Bien, a mi juicio y antes de adentrarnos en materia, me parece crucial pues, exponer aquí cuál es el origen de la efeméride que vamos a celebrar durante este año. Hay que decir que en el inventario parroquial realizado por el párroco Francisco de Asís Romero y Arellano, iniciado en febrero del año 1923 y finalizado el 15 de agosto del año 1925, pues la imagen del Niño Jesús, que se venera en el retablo de San José, aparece citada por primera vez como el Niño Jesús Perdido. Así como decía, pues lo recoge dicho inventario parroquial que da principio en dicho año de 1923, cuando se dice textualmente, y ahí les pongo el extracto, otras potencias más pequeñitas de plata del Niño Perdido, como vulgarmente llaman aquí al que lleva de la mano San José. Hasta el momento este testimonio hay que decir que constituye la fuente documental más antigua que refiere a la imagen del dulce nombre de Jesús, que es iconográficamente lo que representa, bajo esta vocación del Niño Jesús Perdido. El próximo mes de febrero, por tanto, se celebran los 100 años del comienzo de este inventario y, por tanto, pues, de este testimonio que, como digo, es el más antiguo que tenemos hasta el momento sobre dicha imagen, con esta vocación. Con respecto al estudio histórico-artístico de la imagen, debemos comenzar abordando el análisis de lo que suponen los testimonios que nos ofrece la historiografía artística sevillana, o lo que es lo mismo, la historia de la historia del arte. De forma inmediata a la Guerra Civil, hay que decir que son dos profesores universitarios del Laboratorio de Arte Francisco Murillo Herrera, de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, donde tuve la oportunidad de formarme como historiador del arte, pues los que van a llevar a cabo, tras los destrozos provocados en el patrimonio histórico, pues un inventario de todos los edificios religiosos, objetos de culto de la ciudad de Sevilla, que habían sido saqueados y destruidos por los marxistas. Ese estudio va a ver la luz en el año 1936 y ahí pues tienen la imagen de don José Hernández Díaz, que es el principal que va a llevar a cabo dicho estudio, ¿no? Hay que decir que este estudio pues pronto alcanza gran éxito y como, digamos, fruto de ese éxito, pues José Hernández Díaz junto a Antonio Sancho Corbacho y en este caso Francisco Collantes de Terán, tres profesores, pues van a dar comienzo a un inventario de todos los bienes con interés artístico que existían en la provincia de Sevilla. Es un proyecto bastante ambicioso, tanto que solo se van a editar 4 volúmenes y se va a estudiar cronológicamente hasta Herrera, aunque hay algunos otros pueblos como Osuna que dio tiempo a estudiarlo, y tenemos la gran suerte de que el caso de Guillena pues, fue estudiado y publicado en el año 55, ese volumen que ven ahí, el cuarto y último del catálogo. Bueno, como veis también, pues tenemos la suerte en nuestro archivo parroquial de tener una constancia historiográfica del profesor José Hernández Díaz, que visitó e investigó dicho archivo en el año 1948. Pues bien, ¿qué es lo que nos dice este catálogo sobre la imagen del Niño Jesús Perdido? Es curiosa la lectura del texto, puesto que el profesor Hernández Díaz, al referirse al retablo que cobija las imágenes de San José y el Niño Jesús, pues obvia por completo mencionar la imagen del Niño Jesús Perdido. Es bastante curioso. Dice textualmente, siguen el retablo neoclásico de las ánimas, que se encontraba aquí a la derecha, aunque ya ha desaparecido, y el de San José. En este, de mediano interés, hay una inscripción que dice, este retablo se hizo a devoción y celo del señor Bartolomé García y otros devotos. Se empezó el año de 1764 y se acabó el de 1769. La imagen del titular es muy interesante, de finales del siglo XVI, fíjense, más antigua por tanto que el retablo, muy restaurada. También se veneran en el retablo pues, las esculturas de San Antonio de Padua y San Francisco de Paula, que actualmente están en el retablo mayor, y la pintura de los desposorios místicos de la Virgen, que está en el ático, ¿no? Sin embargo, la nota aclaratoria es bastante más curiosa todavía. Dice que San José mide 1,72 y que en ocasiones se ha pensado si pudiera tratarse de una imagen de San Joaquín con la Virgen, diciendo además que la policromía de San José, pese a haber mencionado antes que es una imagen del siglo XVI, por tanto
anterior a la ejecución del retablo, pues presenta una policromía del siglo XVIII. Hay que decir que como textos de referencia, seguido prácticamente todos los demás van a venir copiando sistemáticamente, sin haber hecho investigación alguna al respecto, pues lo que dijeron los profesores en el año 55, ¿no? Aquí, por ejemplo, les traigo la guía de la artística de la provincia de Sevilla, ¿no? Nuevamente, en el año 2004, se vuelve a editar una publicación similar, aunque algo más ampliada, y como ven, pues no volvemos a salir de lo mismo, ¿no? Nuevamente nos centramos en la misma situación, la duda, simplemente recogen la inscripción del retablo y poco más. Hay que decir que hasta el año 2004 esta es prácticamente la información que se tenía sobre la imagen. A partir de aquí, pues digamos que es el estado en que yo cojo la investigación y empiezo a desarrollar todo el trabajo, sobre todo de cara a la intervención que se llevó a cabo a finales de 2019 y desde que se iniciaron las primeras pruebas hasta finales de 2020, que se concluyó pues, la restauración de la imagen. Pueden ver ahora en la pantalla pues, la referida adaptación del retablo a que hacía mención los textos de los profesores del Departamento de Historia del Arte. Se encuentra concretamente en la mesa de altar, donde tienen el recuadro rojo, aunque normalmente suele estar cubierta. Se lee con claridad que fue ejecutado entre 1764 y 1769. Y bueno, hay que decir que por desgracia no hemos podido dilucidar quién es ese señor Bartolomé García, puesto que revisando las actas de bautismo de la parroquia, con un catálogo de años razonado y que pudiera haber sido el comitente de la obra, no hay nadie en este pueblo por esos años que se llame Bartolomé García y que pudiera haber sido el encargado de encargar esta obra, ¿no? Entiendo, por tanto, que debió ser alguien ajeno a nuestro pueblo, aunque desde luego pues, futuras investigaciones deberían abordar esta cuestión con diligencia. Si se fijan, si bien en las pinturas que tienen los remates de las calles laterales, pues van a ver a San Cayetano y a San Luis, rey de Francia, primo de nuestro San Fernando, Fernando III el Santo. Es curioso, son dos imágenes que a priori no tienen ningún sentido en nuestra parroquia, no hay ningún sentido iconográfico, ni por las devociones, ni por nada. Recuerden que en la inscripción decía el señor Bartolomé García y otros devotos. A partir de ahí hemos establecido la teoría de que probablemente esos otros devotos tuvieran por nombre Cayetano y Luis, y de ahí que en el retablo se hubieran recogido pues, los santos de su romántica. Por lo cual, teniendo en cuenta que, como ahora vamos a ver, pues El Niño Perdido es una obra contemporánea del retablo, se ejecuta de forma contemporánea en el retablo, aunque la imagen de San José es precedente, pues hay que decir que seguramente los que encargaron El Niño Perdido, pues, al igual que el retablo, pues se llamaban Bartolomé García, Cayetano y Luis. Hasta ahí hemos podido llegar con ese asunto. Pues bien, llegados a este punto debemos preguntarnos, en este caso, ¿se trata entonces de una imagen del Niño Jesús o se trata de una imagen de la Virgen Niña? Tengo que decir a este tenor que, desde luego, sin titubeo alguna, esta tesitura es hija del pasado historiográfico y explico el porqué. Hace algunos años pude corroborar documentalmente que desde antaño se ha venido venerando en esta parroquia una imagen de San José, incluso antes de la construcción de este retablo que ha llegado a nuestros días. Como hemos visto, se había ejecutado durante la segunda mitad del 700. Así, pues lo ponen de manifiesto determinados documentos que conservamos en el archivo parroquial, como por ejemplo estos dos que les traigo hoy a colación y que creo que son los más significativos. En primer lugar, en los libros de fábrica, pues se recogen ciertas partidas de reales destinadas a satisfacer el jornal de un maestro ensamblador por el trabajo de reparación del antiguo retablo del Santo Patriarca a finales del 700. Y dice así: primeramente, 100 reales que pagó el mayordomo a Marcos de Yepes, ahí lo ven ya en pantalla, donde empieza ese texto, de la segunda página de la referencia que hago, maestro ensamblador, por los mismos en que se ajustó el retablo de San José, ajustarlo y componerle algunas piezas. Costó de su recibo el 25 de octubre del año 1699. Por tanto, a finales del siglo XVII ya teníamos una imagen de San José. Fíjense que tampoco se habla nada del Niño Jesús perdido, porque verdaderamente es contemporáneo a la ejecución del retablo que conservamos hoy.
Con un contenido más anecdótico incluso, pues traemos a colación otro testimonio que recoge la existencia de un retablo dedicado a San José, previo a la construcción del actual. Se trata de un pago de ciertas partidas de reales que son destinados a determinados trabajos de albañilería que van a ser encomendados al albañil sevillano Josep Gutiérrez en razón del material empleado en la obra y del jornal de 8 días en que se ocupó en realizar dichos trabajos. Entre estos quehaceres, pues se le había encomendado, por ejemplo, remendar las gradas y los pirlanes, así lo llaman textualmente, de los altares del Señor San José y Nuestra Señora del Popolo, que es la imagen de la Virgen con el Niño, que ahora mismo pues tienen en la calle de la derecha del retablo de San José y que en su momento pues tuvo ya un retablo propio que no ha llegado a nuestro día. Una vez aclarada esta cuestión, pues debemos centrarnos en la datación cronológica de la imagen del Niño Jesús. Tal como ha quedado expuesto ya de sobra, pues el referido catálogo data certeramente la efigie de San José como una obra del siglo XVI, afirma a su vez que había sido muy restaurada con una policromía del XVIII y a simple vista ya pues puede observarse que el estofado de la imagen está colmatado de motivos chinescos o rocallas, una cosa impropia de una imagen del siglo XVI. De aquí se desprende, por tanto, que la imagen pues, debió ser remodelada en época contemporánea a la ejecución del retablo actual y se le va a encargar al niño en este momento modificando el cuerpo de la imagen para que ambos pues, formen un grupo escultórico, que para mí pues, continúa siendo perfectamente armonioso y por eso entiendo que el cuerpo de San José, si no es nuevo, me refiero nuevo del siglo XVIII, pues al menos fue modificado profundamente en su original del siglo XVI. Tenemos también que decir que, bueno, en este aspecto todos los motivos ornamentales del retablo, de la imagen, están tomadas fielmente de las láminas de este libro de Meissonier, que se llama el libro de los ornamentos inventados y que va a ser publicado en París en 1734, con lo cual hay que decir que se está adelantando a la tónica general de la retablística sevillana, porque este tipo de motivos, pues lo normal es que comiencen a aparecer en la década de los 70 del siglo XVIII. En cambio aquí, pues ya vemos que nos estamos adelantando una década atrás y ya aparecen todos esos motivos. Llegados a este punto tenemos que preguntarnos también, ¿quién es el autor de la imagen del Niño Jesús perdido? Por desgracia no hemos podido responder con certeza a esta pregunta, dado que este retablo de San José pues es una obra anónima y la imagen del Niño Jesús, que fue encargado paralelamente, pues también. Sin embargo, pues podemos establecer una vía de investigación, pues lo más lógico es pensar que esta imagen, como digo, se ha ejecutado paralelamente al retablo. La peculiar estética que presenta el retablo, tanto por los elementos ornamentales rococó, que acabo de exponerles, como por la policromía del conjunto en esos tonos verdosos, donde el oro destaca sobre el fondo pintado, policromado, normalmente con motivos florales, fitomórficos, pues hay que decir que establece una serie de concomitancias con diversas obras que hemos podido estudiar en los últimos años en el ámbito sevillano. Por ejemplo, esta peana de Santa Catalina de Siena, se conserva en la iglesia parroquial de Santa Catalina de Sevilla, como ven, establece pues, un paralelismo bastante fuerte con el retablo de San José. Citar también, por ejemplo, la mesa de altar del retablo de la Virgen del Mayor Dolor, que se conserva en la parroquia de Santa Cruz de Sevilla, o esta mesa frontalera del retablo de la Virgen con el Niño, que es el convento de Santa Paula. Pero en este contexto, si tuviera que decir algo importante para mí, es que hace unos años, y tras la restauración de 3 mesas frontaleras de altar que se conservan en la capilla del Palacio de San Telmo, bajo los retablos dedicados a San Telmo, San José y San Antonio de Padua, pues nos ha permitido conocer 3 piezas bastante similares a la frontalera que conserva el retablo de San José, de la parroquia de Villena, y que con alguna probabilidad pues, bien pudieran haber sido realizadas con la misma mano. Lo cierto y verdad es que este conjunto de piezas, como digo, pues guardan entre sí bastantes concomitancias, tanto en el estilo como en la datación. Tras la intervención pudimos conocer el aspecto original de estas piezas, que como ven en la imagen de arriba, pues estaba recubierta de una policromía que había aplicado el pintor Antonio Cabral Bejarano hacia 1850 y que ha dejado ver pues, esa policromía tan similar a nuestro retablo de San José.
Con el estudio de estas piezas para su restauración pudimos conocer igualmente que fueron ejecutados bajo el diseño del escultor hispalense exiguamente conocido Felipe González Lovera en el año 1779, que contó además con la colaboración del artista Antonio Camargo para la ejecución de la talla de los elementos ornamentales. Tenemos que preguntarnos, por tanto, ¿es Felipe González Lovera el autor de la imagen del Niño Jesús perdido? Tampoco podemos responder con certeza a esa pregunta, pues la producción conocida de este autor es bastante reducida y ni siquiera nos permite establecer una comparación estética contundente al tenor de esta cuestión. Sin embargo, su única obra de culto conocida hasta el momento es este San Miguel Arcángel, que se conserva en una hornacina de la nave del Evangelio de la parroquia de Santa Ana de Triana. Y bueno, como ven, está muy restaurada. La fotografía en blanco y negro, antes de la última intervención, donde el casco, por ejemplo, era una obra de orfebrería que estaba ajena a la obra y posteriormente se le ha incluido esa de talla madera. Si se fijan, hay una serie de analogías que voy a establecer muy brevemente, sobre todo el drapeado, es decir, el tratamiento de la ropa. Fíjense en la bocamanga de la túnica, que establece ciertos paralelismos formales con la imagen del Niño Jesús. Y también, por ejemplo, la concavidad de las asilas. Me parece la forma tan profunda en que se desarrolla la asila de la imagen, es bastante cercana a lo que es la imagen del Niño Jesús. Citaré también que este maestro escultor, cuando ya contaba con 84 años de edad, va a realizar esta sillería de coro para la Iglesia Colegial del Divino Salvador de Sevilla, que se va a estrenar concretamente en el año 1790 y que, hoy por desgracia se encuentra desperdigada. Hay una serie de relieves que están en la parroquia de San Andrés, entre ellos esta Inmaculada, que he tenido la posibilidad de conocer en primera mano. Y diré también que tanto la cara, con esos rasgos andróginos tan fuertes que presenta el Niño Jesús perdido, y que por eso había ocasionado la duda del profesor Hernández Díaz, y que igualmente esta imagen de San Miguel que les acabo de poner presenta, podríamos decir que es esta una nueva vía de investigación que en un futuro debería de abordarse con más diligencia, con la intención de arrojar un poco de luz para poder conocer si verdaderamente este escultor, que la historia del arte ha venido vilipendiando y denotando continuamente, es el autor de la obra que veneramos en nuestra parroquia. Con respecto a de San José y el Niño, hay que decir que la práctica sevillana ha tratado abundantemente este tema. En la mayoría de las versiones, la imagen del niño suele aparecer vestido siempre con una larga tunicela o manicata, que suele aparecer por lo general anudada a la cintura. Siempre aparece a la diestra de San José, a quien suele ofrecer la mano izquierda, e igualmente podemos decir que o aparece esa mano derecha bendiciendo a la griega, como es el caso de esta pintura de Murillo, realizada a mediados del siglo XVII, o suele aportar algún atributo, como por ejemplo este canasto en los dibujos de Alonso Cano, que conserva el Museo del Prado, también de mediados del siglo XVII. Lo habitual, sin embargo, es que en las representaciones escultóricas de la época el niño aparezca sin atributo iconográfico alguno. Sirva como ejemplo este grupo magnífico que va a labrar Martínez Montañez y que se conserva en la actual parroquia de la Magdalena de Sevilla entre 1610 y 1620, o por ejemplo este San José con el Niño, de obra de Juan de Mesa, que está en el convento mercedario de los Descalzos de Fuentes de Andalucía, de 1615, o igualmente el magnífico Niño Jesús, también de Juan de Mesa, que se conserva en la iglesia de las Teresas de Sevilla del año 1620. Pero permítanme decirles que para mí, si alguna de las representaciones de este mismo tema iconográfico del ámbito sevillano pudo sugestionar la imagen del Niño Jesús perdido, es sin duda este retablo que se conserva en la parroquia de San Ildefonso de Sevilla, conocido como el retablo de las dos Trinidades, donde, como ven, el Niño Jesús es bastante similar. Por lo menos podríamos decir, dando por hecho que los artistas habitualmente han utilizado estampas para dejarse llevar a la hora de desarrollar un tema iconográfico concreto, que bien ambos artistas utilizaron unas mismas fuentes grabadas o, en su defecto, el autor del Niño Jesús perdido debió conocer sin duda esta obra. Como ven, las diferencias son pequeñas. La mirada aquí, el niño es algo más erguida, o por
ejemplo, no ofrece la mano izquierda a San José, pero por lo demás, prácticamente podríamos decir que son elementos morfológicamente similares. Con respecto a la historia material de la obra, hay que decir que el mal estado de conservación que la efigie había alcanzado en el año 1960, pues queda latente, por ejemplo, en el inventario parroquial que se realiza en dicho año por el párroco José Fuentes Moreno, cuando se dice de él que parece buena escultura, aunque está algo deteriorada. En una fotografía de 1948, Bien, le decía, sí, en una fotografía de 1948, tomada por José María González Nandín y Paúl, que es el fotógrafo que viene a colaborar con los profesores del Departamento de Historia del Arte que elaboran ese catálogo del año 55, que se conserva además en la fototeca del Laboratorio de Arte actualmente, que es esa que ven en blanco y negro, pues se observa con claridad ya el mal estado de conservación en que estaba la imagen en el año 48. Fíjense, por ejemplo, la grieta que atraviesa la frente o los desperfectos que tiene el estofado. Quizás por eso hay que decir que en la década de los 60 pues hay alguna fotografía donde la imagen del niño Jesús va a procesionar con una túnica vestida de blanco, ¿no?, para ocultar pues todos esos desperfectos. Probablemente con esta pretensión se va a llevar a cabo pues la intervención más importante que ha sufrido la obra a lo largo de su historia material. En el año 1965, el escultor afincado en la vecina localidad de Alcalá del Río, don Francisco Velasco Barahona, pues lleva a cabo una intervención sobre la imagen del Niño Jesús perdido, que va a consistir sobre todo en la ejecución de un nuevo cuerpo tallado en madera con un falso estofado, que es el que a día de hoy pues todos conocemos. Una de las pocas publicaciones que ha abordado la biografía de este autor, tras una entrevista que tuvo la oportunidad de mantener con él, ya fallecido colega Antonio Herrera García, con quien compartí numerosas horas de investigación en el Archivo de Protocolos Notariales de San Lucas la Mayor, afirma que El Niño Jesús perdido es obra de Francisco Velasco Barahona. Es curioso, si estamos viendo que es una obra, tenemos fotografía del año 48, ¿cómo va a ser una obra ejecutada por este señor en el 65? Tiene poca lógica. Tengo que decir que una vez conocida la historia material de la obra, no me resulta para nada sorprendente que diga esta afirmación, puesto que, como ahora veremos, de original de la obra, por desgracia, solo conservamos la cabeza. Les traigo simplemente esta fotografía, que es anecdótica. Pueden ver al escultor con su señora en el centro de la fotografía. Debe corresponder al día en que se bendijo la restauración de la imagen. Bueno, como ven también ahí en nuestra vecina Pepe Herrera, que ya sabemos todos que fue subvencionada esta intervención por la familia Sousa Herrera. También el escultor Francisco Velasco Barahona va a ejecutar dos peanas de carrete doradas. La del Niño Jesús perdido todavía continúa procesionando, aunque fue redorada después por el dorador sevillano Manuel Santana Morato, y que es esta que les traigo la proyección. Lo que sí llama bastante la atención es el hecho de que la fotografía más antigua que tenemos de la imagen, esa del año 48, el Niño Jesús perdido no tenía pies. Es quizás lo que a mí más me ha sorprendido. Están cubiertos por la túnica, y por más que hemos intentado fotográficamente ampliar ese detalle y observarlo desde otros puntos de vista, tengo que decir que la imagen originalmente no tenía pies. Por tanto, esos pies son una creación de Velasco Barahona. Ahora veremos en las radiografías tomadas a la imagen cómo no se observa ningún tipo de ensamblaje que hubieran podido conservarse los pies originales. De hecho, creo que ese es el motivo por el que crece ligeramente el tamaño, porque anteriormente pues no estaban visibles los pies. Hay que decir también que la mano derecha del niño estaba completamente mutilada. Se observa también al detalle en la fotografía, y ahora vamos a ver por qué les digo esto. Por tanto, la mano actual, muy posiblemente, pues sea también obra de Velasco Barahona. Por último, hay que decir que ahí pueden ver la comparación del estofado del siglo XVIII original con motivos rocalla, que se perdió, que bueno, actualmente pues tiene simplemente una ornamentación floral con motivos fitomorfos, efectuados, como digo, en un falso estofado. En el tag que se efectúa la imagen, a la izquierda de la pantalla,
pues hay que decir que Velasco Barahona va a utilizar dos grandes piezas de madera que va a unir de forma longitudinal con unas grapas metálicas, lo ven en la fotografía de la izquierda, del TAC, para ejecutar el cuerpo del niño Jesús perdido. Y como ven a la derecha, se observa perfectamente como la cabeza es antigua y está unida al nuevo cuerpo con unos clavos de carácter industrial. Precisamente hay que decir que el cuerpo, como ven, es bastante similar al anterior, y fíjense lo que dice Velasco Barahona en esa entrevista que le hace Antonio Herrera García. En el taller de Velasco Barahona, lo mismo se construía un paso de una imagen, se trabajaba en madera, terracota, escayola o marmolina, y sacaba de puntos, tallaba o policromaba. Sospecho, por tanto, que la similitud en los pliegues de ambos cuerpos, pues nos encontremos ante un cuerpo sacado de puntos del original, al que se le labran por unas nuevas manos y unos nuevos pies. Les traigo también la fotografía de los pies para que vean que no hay ningún tipo de ensamble y que, por tanto, son una creación de este señor. En el año 2005, el escultor Manuel Ramos Corona, autor de la imagen del Nazareno de la Hermandad de la Esperanza, pues va a cometer unas pequeñas intervenciones, sobre todo pues, a la hora de plantarle una sobrepeana en la zona inferior, como objeto de garantizar su seguridad y su fijación al paso, y efectúa una serie de repintes en los dedos de la mano derecha, como pueden ver ahí en una fotografía tomada con ultravioleta, donde las manchas oscuras pues, corresponden a esos repintes que posiblemente por los besamanos o el rozamiento del montaje de la imagen pues, habían tenido ocasión. La iconografía del Niño Jesús perdido cobra sentido durante la procesión de cada domingo de resurrección que se celebra en el pueblo con la escenificación del paisaje del Niño Jesús perdido y encontrado, hallado en el templo. Aunque verdaderamente no sabemos de dónde deriva esta vocación para la imagen de Guillén, hemos de suponer que con alguna probabilidad pues se tomase imitación de la denominación que durante el siglo XX se ha venido dando popularmente al fantástico Niño Jesús de la Hermandad Sacramental del Sagrario de la Catedral de Sevilla, que Montañés ejecuta entre 1606 y 1607. Sirva como ejemplo pues, esta crónica del Corpus del año 79, que publica el diario ABC, como ven, pues cita la imagen como Niño Jesús perdido. Entendemos, por tanto, que debió ser una copia de esa vocación popular que la imagen del Sagrario había venido tomando. Sin lugar a dudas, el uso de esta imagen del Niño Jesús en la procesión del Domingo de Resurrección en Villena es el epílogo de todos los cultos que se celebran en nuestra localidad para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con respecto al origen de esta fiesta, pues vamos a plantear una serie de teorías posibles. La primera, pues podría enmarcar este encuentro entre el Niño perdido y la Virgen de la Candelaria, pues dentro de los teatros paralitúrgicos de contenido pasionista, tan comunes en el mundo católico de la Edad Moderna, que con la ayuda de las imágenes pues, venían a desarrollar el drama pasionista, como por ejemplo pues, ocurría días antes con la celebración del Sermón del Descendimiento, o la escenificación de la crucifixión, o el traslado al sepulcro, en fin. Se uniría por tanto esta celebración de la resurrección del Domingo de Pascua. De este modo es posible que esta fiesta pues, pudiera ser una pervivencia litúrgica anterior a la aplicación de las constituciones sinodales para la Archidiócesis de Sevilla, que van a ser dictadas por el cardenal Fernando Niño de Guevara en 1604. Lo mismo ocurre en nuestro pueblo pues, con la ceremonia del descendimiento, que pese a haber sido prohibida, pues continuó celebrándose hasta bien entrado el siglo XX. O con las procesiones de disciplina que llevaba a cabo la Hermandad de la Veracruz, que igualmente, pese a haber sido prohibidas por esas constituciones sinodales del Niño de Guevara, pues se continuaron celebrando pues, hasta finales del siglo XIX. Por tanto, hay que decir que ambas celebraciones se deberían haber aplicado a las medidas contrarreformistas trentinas, establecidas formalmente a partir de la publicación de la sesión del 25 del Concilio de Trento, que eran medidas enfocadas a depurar los cultos, despojándolos de todos los elementos que pudieran dar lugar a errores a los fieles o desviaciones doctrinales. No es Guillena una excepción con respecto a esta aplicación del sínodo del Niño de Guevara, pues son numerosos los casos similares que vamos a encontrar en localidades de Andalucía Occidental. En la provincia de Sevilla, sin ir más lejos, pues procesionan cada domingo de resurrección
imágenes del Niño Jesús en Benacazón o en Pilas, o en el caso de Estepa, que aunque lo hace el miércoles santo, pues lo hace ya incluso con un misterio del Niño Jesús entre los autores del templo. Otra teoría que actualmente pues, se está poniendo en boga, está de moda, viene vinculando el origen del uso cultural de los niños Jesús en las procesiones que conmemoran la resurrección con la orden dominica, que identifica pues, al Verbo encarnado, esto es, el dulce nombre de Jesús, que se representa como divino infante con la resurrección y la presencia en la Eucaristía. A tal efecto, hay que recordar que en Villena existió una hermandad dedicada a Nuestra Señora del Rosario, fundada el día 6 de mayo de 1635, a petición del vecindario, por Fray Francisco de Lugo, dominico del convento de Santo Domingo de Portocarrero y de Sevilla, cuando viene a predicar a la localidad. La cofradía sería finalmente refundada el 16 de marzo de 1678, bajo la autorización del prior del convento de San Pablo el Real de Sevilla, de la Orden Dominica, actual parroquia de la Magdalena, Fray Gaspar de la Mota, quien autoriza la elección con un envío profeso de Fray Alonso de Guzmán Presentado, que es el señor que viene al pueblo a instituir formalmente, con la aprobación de los dominicos, la Hermandad del Rosario, el 16 de marzo del año 1600, como les pongo en pantalla, 78. Es una cuestión que en el año 1635, cuando se había instituido la fundación de la cofradía, no había contado con la aprobación de la Orden Dominica. Por tanto, también sería una posible lógica de que este uso cultural del Niño Jesús se hubiera implantado de la mano de los dominicos. Por último, les voy a exponer la teoría que para mí cobra más sentido. Tendría que decir que el Domingo de Resurrección, tal como lo conocemos en la actualidad, bien pudiera verse configurado a partir del año 1814, a raíz de la finalización de la invasión francesa. Hay que decir que en ese momento pues, el culto público se va a remodelar por completo. Por ejemplo, se cambia la patrona de la Virgen del Rosario a la Virgen de la Granada, que de hecho ya probado documentalmente. Y entiendo que con esta visión romántica del encuentro de la Virgen y el Niño, pues se pudiera haber implantado. Les digo esto porque si se revisan los libros de cuentas y las actas de la Hermandad de la Veracruz, hasta el año 1829 es quien corre con los gastos de organizar la procesión de resurrección. Entendemos que de forma completamente diferente a como la conocemos hoy día. Entiendo, por tanto, que esta es la teoría que más fuerza tendría y que el Domingo de Resurrección que todos conocemos debió instalarse a partir del año 1829. Aquí pueden ver al Niño de Dios de la Carguita o el Niño Dios de Benacazón, que les mencionaba anteriormente, y que procesiona cada domingo de resurrección. Como pueden ver, estas imágenes pues, suelen representar al Niño Jesús triunfante, con un semblante alegre, iconográficamente, al igual que las imágenes de Cristo resucitado. Suelen portar como atributo iconográfico un lábaro o bandera, rematado por la Santa Cruz, que es el símbolo de Cristo resucitado sobre la muerte y el pecado. Quédense con esta imagen y ahora les diré por qué. Este atributo iconográfico del lábaro o la bandera encuentra su origen en un himno medieval que se denomina Vexila Regis Pro Deum, que quiere decir, básicamente, pues, viene a enaltecer el triunfo de la Santa Cruz sobre la resurrección de Cristo. El texto se inicia con unas palabras que dice Vexila Regis Pro Deum, fulget crucis mysterium, quabita mortem pertuli, morte vita protuli, que viene a decir, las banderas del Rey se enarbolan, resplandece el misterio de la cruz, en la cual la vida padeció muerte y con la muerte nos dio vida. Es por eso, por lo que normalmente pues, encontramos también como la mayor parte de los resucitados desde la Edad Media hasta los que se están efectuando recientemente. Por ejemplo, este de Algeciras, que finalizó en el año 2020, Abraham Ceada, el escultor uruguayo, pues suele portar esa bandera rematada por esa cruz, como digo, símbolo del triunfo de la resurrección de Cristo sobre la muerte y el pecado. Sabemos también que el Niño Jesús perdido pues, va a venir participando con asiduidad en la procesión del Corpus Christi, que anual e ininterrumpidamente viene organizando la parroquia al menos desde 1916.
Esta noticia, publicada en el diario El Noticiero Sevillano, demuestra que, según dice ahí, en 1916, hacía más de 20 años que por unos y otros el Corpus no se había celebrado en esta parroquia. Y a partir de ese año vamos a encontrar constancia como la imagen del Niño Jesús con cierta asiduidad va participando de la procesión del Corpus. Curioso también, le subrayo ahí, que en esta reorganización de 1916 pues también procesionó la imagen de la Virgen de la Candelaria, que dice que lo hizo además con sus mejores galas. En el inventario parroquial redactado en 1960 por don José Fuente Moreno se dice ya que con asiduidad de esta imagen pues forma parte del cortejo de dicha festividad litúrgica, ¿no? Dice: el niño de San José, llamado Niño Perdido, sale en las procesiones de la Candelaria y el Corpus Christi. No sabemos hasta cuándo se va a prolongar esta práctica, pero al menos durante las dos últimas décadas del 900 y las primeras del siglo XX, de las que alcanza mi memoria, pues creo que desde luego no lo hizo con asiduidad. Sin embargo, en 2011, con la intención de proporcionar mayor esplendor a la procesión del Corpus, se van a ir incorporando una serie de pasos al cortejo procesional, y ahí el Niño Jesús pues lo vuelve a hacer, aunque también en el año 2013, con motivo de la celebración del Año de la Misericordia, lo haría nuevamente. Con respecto a los atributos iconográficos, ya les decía que lo normal de la práctica sevillana es que el niño, escultóricamente hablando, carezca de atributo alguno. Les he traído los ejemplos de los niños Jesús que procesionan en el Domingo de Resurrección, como suelen hacerlo con una bandera rematada por una cruz. Pues bien, tengo que decir que en este caso, el nuestro, curiosamente, desde antaño, los documentos muestran que llevaron una serie de atributos iconográficos. Lo primero que tengo que traerles a colación son las potencias que ya al menos desde 1910, como ven ahí, potencias de plata de los niños de San José y San Antonio, pues el Niño Jesús portaba. Tenemos constancia también aquí cómo el niño, pues a veces procesionaba con una bandera. Lo dice aquí textualmente, este inventario de Romero Arellano, del 23 al 25, dice: San José lleva la vara florida y el niño una bandera, ambas de metal. También hay constancia pues, en otros inventarios, por ejemplo, en el año 44, del párroco Luciano Fernández Barba, dice igualmente que el santo lleva una vara con flores, mientras que el niño pues, porta una bandera, ambas de metal. Diré aquí que, bueno, no sería mala idea, por tanto, dado que el sentido iconográfico del elemento iconográfico pues así lo corrobora, por el motivo de la resurrección, y sabiendo también que durante muchos años pues, el niño portó una bandera, que en algún momento pues, este elemento se recuperase. Cabe reseñar igualmente que la efigie pues, solía llevar también una banda de seda que pendía en diagonal desde el hombro derecho, y así aparece reflejado, por ejemplo, en el inventario de Romero Arellano del 23 al 25. Una banda de seda para el niño de San José, ahí está recogido, ¿no? Les traigo esta fotografía porque me resulta especialmente curiosa. Fíjense cómo lleva la vara de San José, cómo lleva la banda de seda, cómo lleva las potencias que tendría en esa fecha, por lo menos desde 1910. Cómo la imagen no presenta los pies que les decía antes, y fíjense si la mano derecha estaba mutilada, que normalmente pues, procesionaba con unas flores en la mano, para ocultar precisamente pues, esos detalles. Bien, para ir concluyendo, diré también que actualmente pues, la imagen del Niño Jesús perdido lo que se ha recobrado es esa cruz, símbolo del triunfo de Cristo resucitado sobre la muerte y el pecado. Es una obra del taller de orfebrería San Juan, en metal sobredorado, del año 2015, quien también pues, procedió a sobredorar las potencias que habían sido ejecutadas con anterioridad por don Antonio Santos. Y por último, pues diré también que con anterioridad, con posterioridad a la restauración de Velasco Barahona, con anterioridad a este atributo iconográfico que viene portando actualmente, pues el niño portaba también una imagen con una granada. Ahí ven las potencias anteriores cuando la finaliza Orfebrería Santos, que son un metal plateado. Como digo, sería Orfebrería San Juan, que le daría la aplicación dorada.
y ven esa vara rematada por una granada en plata, tengo que decir que, aunque no conozco su autor, entiendo que dado que en los años 50 y 60 el orfebre que asiduamente va a venir trabajando para la parroquia, Manuel Seco Velasco, de su mano salieron, por ejemplo, la corona de la Inmaculada Concepción, la corona de la Virgen de la Granada, que se perdió durante el asalto a la parroquia en la Navidad de 2015, la corona de plata, que luce ahora mismo la Virgen de los Dolores, las potencias del Cristo de la Veracruz, la corona de plata de la Candelaria. Pues entiendo que muy probablemente esta vara, que conserva la ronda también de sus enseres, pues fuese obra igualmente de Manuel Seco Velasco. Y hasta aquí, pues, esta breve disertación. Como ven, nos encontramos ante una imagen que carece de muchas fuentes documentales, pero entiendo que por lo menos hemos podido hacer una historia material lógica. Espero desde luego que en un futuro pues, les pueda aportar nuevos datos, y desde aquí pues simplemente agradecerles vuestra atención, vuestra asistencia, y espero de veras que les haya servido de algo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.